Bien, continuamos con el trabajo de hoy. Escribimos, continúa, desarrollo. Está llegando Moisés Cedeño. Cedeño. Ya. Entonces decía que hay que escribir, continúa, desarrollo, el problema 15. Estamos en ese problema, el problema 15. Nos toca ver el literal B. Literal B. Recordamos lo que sostenía el literal B. La velocidad y aceleración ponemos con minúscula nada más. La velocidad y aceleración en el extremo superior de la trayectoria. En el extremo superior de la trayectoria. Eso sostenía el literal B del problema. Muy bien. Si es el extremo superior de la trayectoria, consideramos que la elongación es igual, en este caso, a la amplitud, ¿no? Y que ya conocemos, vale 10 centímetros. Eso lo calculamos en el literal anterior, literal A. Entonces, para calcular la velocidad, recurrimos a la fórmula de, ya recordamos la fórmula, 2pi sobre el periodo por la raíz cuadrada de amplitud cuadrado menos elongación al cuadrado. Si reemplazamos, tendríamos 2pi dividido para el periodo por la raíz cuadrada de amplitud cuadrado menos, como la elongación es igual a la amplitud, nuevamente tenemos que escribir elongación cuadrado, y entonces esa parte me va a dar 0, por lo que 2pi sobre periodo habría que multiplicar por 0. Y entonces todo factor multiplicado por 0 nos da 0. Y eso sí tiene lógica, porque si está en el punto de equilibrio, la velocidad es máxima, pero si está en un extremo ya la velocidad ha desaparecido, es decir, se hace 0. Y ahí vuelve otra vez a bajar, pasa por el punto central o de equilibrio, y ahí es máxima la velocidad. Entonces tiene una lógica, ¿verdad? Alguien está llegando, Clever Intriago, ha atrasado. Intriago. Bien. Nos faltaría calcular la aceleración. La aceleración tiene por fórmula menos 4pi cuadrado sobre
periodo cuadrado por la elongación. Pero la elongación, en este caso, vale amplitud. Entonces, se puede volver a escribir aceleración igual menos 4pi cuadrado sobre el periodo. El periodo tiene un valor de 4 segundos. Y esto hay que elevarlo al cuadrado por la elongación, que es 10 centímetros. O sea, equivale a la amplitud. Muy bien. Si usted realiza en la calculadora los cálculos, ¿qué tendríamos? A ver, vamos a determinar esto. Menos 4 por el valor de pi cuadrado, que es 9,8696 dividido para 16 segundos cuadrados por los 10 centímetros. Entonces, la aceleración nos daría como resultado un valor negativo de 24,67 centímetros Se fue el internet por acá, no sé por allá. A ver si puedo otra vez volver. Ya se borró lo que teníamos. Bueno, repetimos los cálculos de aceleración. Era menos 4 por 9,8696 sobre 16 segundos cuadrados por los 10 centímetros. Entonces aquí me va a quedar que la aceleración es menos 24,67 centímetros sobre segundos cuadrados. Y esa sería la respuesta de la aceleración. Bueno, estamos en el literal B. Hemos calculado la velocidad y la aceleración. Vamos al literal C. En el literal C vemos lo que sostenía. Dice la velocidad y aceleración. Velocidad y aceleración. Cuando la elongación sea de 4 centímetros. Eso sostenía el literal C. Bueno, sabemos entonces que la elongación X es igual a 4 centímetros. Si la elongación es 4 centímetros, la velocidad, recuerde la fórmula, es 2pi
dividido para el periodo por la raíz cuadrada de amplitud cuadrado menos elongación cuadrada. Si aquí reemplaza, tendríamos 2pi, o sea, 2 por 3,14, que es el valor de pi, dividido para el periodo, que es 4 segundos, por la raíz cuadrada de la amplitud cuadrado, que sería 10 por 10, 100 centímetros cuadrados, menos elongación al cuadrado sería 4 por 4, 16 centímetros cuadrados. Entonces, me va a quedar que la velocidad es igual a 6,28 sobre los 4 segundos multiplicado por la raíz cuadrada de 84 centímetros cuadrados. Bien, hay que sacar la raíz cuadrada de 84, quedaría una cantidad expresada en centímetros, multiplicar por 6,28 y dividido para 4. Y entonces yo tendría una velocidad de 14,40 centímetros sobre segundo. Esta sería la velocidad, en este caso, a una parte de la pregunta que nos hace. Nos faltaría la aceleración. Pasamos a otra página. Aceleración igual a menos 4pi cuadrado sobre periodo cuadrado por la elongación. Al reemplazar, tendríamos menos 4 por el valor de pi cuadrado, 9,8696 dividido para 4 segundos al cuadrado, se hace 16 segundos cuadrados, y por la elongación 4 centímetros. Nos da entonces como respuesta una cantidad negativa de 9,87 centímetros sobre segundos cuadrados. Esta sería la respuesta de la aceleración que me están solicitando. Hasta ahí el literal C. Tiene algunos literales este problema, creo que hasta el literal D, G. Entonces vamos al literal D. El literal D se refiere a lo siguiente. La fuerza restauradora
en el punto medio de la trayectoria. Bien, eso se refiere literal D. Si es el punto medio de la trayectoria, la elongación vale 0. O sea, en este caso está en el punto de equilibrio, x igual 0. Y recordamos que fuerza es igual a la masa por la aceleración según la ley de Newton. Pero la aceleración, ya sabemos, el movimiento armónico simple es menos 4pi cuadrado sobre periodo cuadrado por la elongación. Entonces, si reemplazamos, tendríamos menos, colocando el signo delante, la masa, de acuerdo a los datos, es 1 kilogramo. Es un bloque de 1 kilogramo que se mueve, ¿verdad? Por 4, el valor de pi cuadrado, que ya sabemos que es 9,8696, dividido para 16 segundos cuadrados, y por la elongación, pero la elongación vale 0. Entonces, habiendo un factor 0, todo se hace 0. Entonces, la respuesta sería 0. Muy interesante, cuando está en el punto central, la fuerza es 0. Y lo mismo ocurre con la aceleración. Aceleración y fuerza son 0. Pero solo cuando está el bloque en el punto central de la trayectoria. Eso sería el literal D. Pasamos a otra pizarra. Nos toca el literal E. En literal E, recordamos lo que sostenía o sostiene el problema. Dice la fuerza recuperadora en el punto más bajo de la trayectoria. Punto más bajo de la trayectoria. Bueno, eso corresponde al literal E. Si es el punto más bajo, lo importante es saber cuánto vale X. Significa que es una amplitud negativa. Sería menos 10 centímetros. Es el punto más bajo de la trayectoria. Menos 10 centímetros. Una vez que tengo definido cuánto vale la elongación, pues entonces recuerdo la fórmula de fuerza. En el literal anterior tendríamos menos la masa por 4pi cuadrado sobre el periodo cuadrado por la elongación. Ahora sí reemplazamos. Sería menos 1 kilogramo por 4, el valor de pi cuadrado, 9,8696, dividido para 16 segundos cuadrados y por la elongación menos 10 centímetros. Correcto, menos 10 centímetros.
Si usted hace las operaciones, pues va a obtener una respuesta positiva, porque hay dos signos negativos, y por la ley de los signos, pues menos por menos da más. Entonces, la respuesta saldría 0,247. Esto es Newton. Ahí está expresado ya en Newton. Significa que los 10 centímetros los calculó en metros, ¿no? Aquí vamos a hacer un trabajo adicional para que no se pierda. Entonces aquí tendríamos 4 por 9.86, 96 dividido para 16. Me sale en una parte 2,4674 kilogramos sobre segundos cuadrados. Y eso multiplicado por 0,10 metros. Entonces ahí sí nos da 0,24674, que está redondeado, ¿no? 0,247 newton. Para que digamos se ajuste a la respuesta, hubo que hacer ese trabajo ahí. Bueno, tengo entonces la respuesta al literal E. Vamos al literal F. Literal F. Esto dice lo siguiente. La fuerza restauradora cuando la elongación sea de 8 centímetros por debajo del centro de la trayectoria. Bueno, es lo que dice el literal F. ¿Cuánto sería entonces la elongación? La elongación sería 8 centímetros por debajo, entonces menos 8 centímetros. Correcto. En metros sería menos 0,08 metros. Una vez que tengo definido la elongación, pues voy a calcular la fuerza. Ya hemos aplicado esta fórmula, sería menos la masa por 4pi cuadrado sobre periodo cuadrado por la elongación. Reemplazamos menos 1 kilogramo por 4 pi cuadrado, 9,8696 dividido para 16 segundos cuadrados por la elongación, porque lo ponemos en metro de una vez.
Y así obtenemos la respuesta de la fuerza, también positiva, de 0,197 Newton. Bien, ahí tengo la respuesta entonces cuando está a 8 centímetros por debajo del centro de la trayectoria. Como ustedes notan, los valores dependen de la elongación. Pasamos al literal G y último. Entonces tendríamos literal G. Veamos qué sostiene. Literal G. La velocidad y aceleración en el punto central de la trayectoria. Ya sabemos que en el punto central la elongación vale 0. Entonces, X vale 0. La fórmula de velocidad es 2pi sobre periodo por la raíz cuadrada de amplitud cuadrado menos elongación cuadrado. Como X vale 0, entonces solamente me va a quedar 2pi por periodo. Recuerde que esto de aquí vale 0. Entonces me va a quedar solo por la amplitud. Por lo tanto, me queda 2 por 3,14 sobre 4 segundos, que vale el periodo, por la amplitud, que es 10 centímetros. Al hacer la operación, me va a quedar 15,71 centímetros sobre segundo. Esta sería la velocidad en el punto central de la trayectoria, que es la velocidad máxima, ¿no? Cuando pasa por el punto central, pues la velocidad es máxima, tiene el valor mayor posible. La aceleración, en cambio, recuerde la fórmula, menos 4pi cuadrado sobre periodo cuadrado por la elongación. Pero la elongación vale 0. Entonces lo que hay que hacer es multiplicar por 0 y eso me va a dar 0. 4pi cuadrado dividido para periodo cuadrado por 0. La respuesta, pues no necesito reemplazar nada más. Es indudable que va a salir 0. Entonces, en el punto central yo tengo una velocidad máxima y la aceleración vale 0. Póngale atención a esos resultados que pueden salir en preguntas de razonamiento. En el punto central, la velocidad es máxima y la aceleración es 0. Bueno, hasta ahí el problema
15, vamos al problema 16. Vamos a digitar el problema 16. Dice, la longitud de un resorte se alarga en 10 centímetros cuando se suspende de él un cuerpo de 1 kilopondio. Se escribe Kp. Luego dice, se une al resorte un cuerpo de 4 Kp, de 4 kilopondios, y comienza a oscilar con una amplitud de 12 centímetros. Calcular. Literal A. La constante de proporcionalidad del resorte. La constante de proporcionalidad del resorte. Literal B. El valor máximo de la fuerza recuperadora. El valor máximo de la fuerza recuperadora. Literal C. El periodo de la oscilación. El periodo de la oscilación. Literal D. Los valores máximos. Los valores máximos de la velocidad y aceleración. Ya, literal E. La velocidad y aceleración para una elongación de 10 centímetros. Bueno, hasta ahí el texto de este problema. Tratamos de reconocer los datos. A ver. Escribimos datos. Empezamos a leer. Encontramos una longitud de un resorte que se alarga. Entonces estamos hablando de una elongación de 10 centímetros. En metros sería 0,10 metros. Bien. Hay una fuerza de 1 kilopondio. Fuerza de 1 kilopondio, 1 Kp. Hay una amplitud de 12 centímetros. 12 centímetros. En metros sería 0,12 metros.
y hay un peso que se coloca en el resorte de 4 kilopondios. Es lo que se indica en el texto, ¿verdad? Podemos incorporar a los datos la gravedad que va a funcionar 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Bueno, y ahí hay 5 literales, 5 preguntas. Lo vamos a ir desarrollando por literal. Pero hagamos una figura para entender esto. Cuando no está muy claro, es bueno construir una figura que establezca, pues, con un gráfico lo que está ocurriendo. Vamos a suponer que esto es el techo de una habitación, un tumbado, y ahí vamos a colgar resortes. Entonces, un resorte que menciona puede ser este, ¿no? En donde hay un cuerpo que lo ha alargado al resorte. Es decir, el resorte inicialmente tenía una longitud, pero al colocar el cuerpo, este se alargó porque actúa una fuerza, ¿verdad? Entonces, esta distancia que se alarga el resorte es lo que llamamos elongación o X. Esto lo estamos viendo en la figura, ¿verdad? Es decir, desde ahí, que tenía la longitud inicial del resorte, hasta acá. Bien, pero actúa una fuerza que es propio del peso del cuerpo que colgó, y eso significa que tiene un peso hacia abajo que hizo que el resorte se alargara. Entonces, este sería lo que llamamos fuerza. Bien, pero luego el mismo problema señala que en el extremo del resorte ya no se coloca uno de 1 kilopondio, sino de 4 kilopondios, y el resorte se alarga un poco más. Entonces tenemos una segunda instancia del mismo resorte en que este se coloca un cuerpo más pesado y hace que se alargue un poco más. Entonces, este alargamiento del resorte en esta segunda instancia hace que alcance una longitud que le llamamos amplitud. Entonces, tendríamos esto, la amplitud, y el peso sería la de 4 kilopondios, el valor que debo considerar ahora habría un peso diferente, por lo que trato de hacer lo más didáctico posible a fin de que pueda entender, ¿no? Este es el peso. Bueno, la idea está ahí puesta en la figura. Vamos ahora a hacer los cálculos para poder diferenciar
cada uno de los literales que nos presenta. Entonces vamos a los cálculos. El literal A ¿verdad? Lo que nos dicen es constante del resorte, constante K. ¿Cómo calculamos esa constante? Recordamos por la ley de Hooke en elasticidad, ¿verdad? Es la fuerza dividido por la elongación. Es decir, un kilopondio un Kp dividido para la elongación 0,10 metros. Por lo que la constante divida 1 para 0,10 le va a salir 10 kilopondios por metro. Esa sería la constante para ese resorte. Ese es el valor, ¿verdad? Con eso completamos pues el literal A. Vamos al literal B. Literal B. ¿Qué nos dice el literal B? Valor máximo de la fuerza. Valor máximo de la fuerza. Entonces vamos a calcular eso. Este valor pues lo colocamos en símbolo como F' igual al valor K por la amplitud, que es la segunda parte en la figura, ¿no? Este valor sería entonces 10 kilopondios sobre metro por la amplitud, de acuerdo a los datos, es 0,12 metros. Entonces elimina el metro y tendríamos este valor de 1,2 kilopondios Kp. Y ya tendríamos el valor máximo de la fuerza que se aplica en el resorte, ¿no? Estamos hablando del resorte. Literal C. Vamos a calcular, el literal C habla de el periodo. El periodo T. Entonces, para el periodo, existe la fórmula del péndulo elástico, 2pi por la raíz cuadrada de la masa para la constante del resorte. Si vemos, no tenemos masa, pero la masa es peso sobre gravedad. Entonces puedo decir 2pi por la raíz cuadrada del peso
sobre la gravedad dividido para la constante, que también puedo expresar como 2pi raíz cuadrada de el peso sobre la gravedad por la constante. Reemplazando en la última expresión, tendríamos 2 por el valor de pi, 3,14, por la raíz cuadrada de el peso es 4 kilopondios, de acuerdo a los datos, sobre la gravedad 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Y por la constante, ¿cuánto era la constante? 10 kilopondios sobre metros. Bueno, aquí se va a eliminar kilopondio y el metro. Entonces me va a quedar 6,28 por la raíz cuadrada de, habría que dividir 4 dividido para el producto de 9,8 por 10, me da 0,0408 segundos cuadrados, ¿no? Porque es lo que me quedó allí. Lo que al sacar la raíz cuadrada me daría 6,28 por 0,202 y quedaría segundos. Multiplico y tengo la respuesta. 1,27 segundos aproximadamente. 1,27 segundos. Esta sería la respuesta. Bueno, tengo literal C resuelto. Nos toca ver literal D. Terminamos el ejercicio para irnos tranquilos. Literal D. Los valores máximos de la velocidad y aceleración. Los valores máximos de B y A. De V y A sería, ¿no? Muy bien. Si son valores máximos, significa que X, que es la elongación, va a ser igual a la amplitud. Y eso significa
0,12 metros o 12 centímetros. Entonces, para la velocidad, la fórmula ya queda cortita, ¿no? 2pi sobre periodo por la amplitud. Sería 2 por 3,14 dividido para el periodo que salió 1,27 segundos por la amplitud 0,12 metros. Lo que significa que la velocidad al hacer las operaciones sale 0,594 metros sobre segundo. Esta sería la velocidad máxima que alcanza el bloque de 4 kiloponios, ¿no? Que está vibrando, oscilando. Y la aceleración podríamos considerar con valor positivo o negativo. No nos dice si está arriba o abajo, ¿no? Depende de dónde esté el signo. Esto sería 4 pi cuadrado sobre periodo cuadrado por la amplitud, ¿verdad? Estamos hablando de que X vale A. Por lo tanto, al reemplazar, tendríamos 4 por el valor de pi cuadrado, 9,8696 dividido para 1,27 al cuadrado elevado al cuadrado por la amplitud 0,12 metros. Por lo que la aceleración podría ser positiva o negativa, dependiendo de dónde está, arriba o abajo, es de 2,94 metros sobre segundos cuadrados. Bien, esta clase de aceleración es en los extremos. Y en cambio en la velocidad es máxima cuando está en X igual 0, ¿no? O sea, está en el centro. Bueno, eso por literal, el literal D. Y el literal E, que es el final, la velocidad y aceleración cuando la elongación es de 10 centímetros. Pero vamos a dejarle ahí planteado porque ya el tiempo nos come. Entonces, la velocidad y aceleración para X igual 10 centímetros. Bien, eso es el caso del literal E, que lo vamos a terminar en la siguiente clase. Con eso se termina pues la clase de hoy. Bueno.